Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les saluda con mucho agrado, como siempre, su amiga, servidora Araceli César, con el gusto y el gozo de compartir la preciosa palabra de Dios. Y reciban un abrazo bien grande y ofrezco una disculpa porque en medio de muchos cambios en nuestra vida en este tiempo, pues créanme que no he tenido la oportunidad de transmitir, aunque ya en la iglesia iniciamos una nueva serie, pero quiero compartirla. Y sobre todo, porque sé que es algo práctico, es algo que puede ayudar a mucha gente a entrar en una disciplina en cuanto a leer la Biblia. Hay otro discipulado que tengo de hace tiempo donde el Señor me dio una instrucción cómo leerla. Pero ahora hay algo que Dios recién trajo a mi corazón y en lo personal me ha servido mucho, y el título de nuestra serie es Más allá de leer la Biblia. Más allá de leer la Biblia. Y entonces esto nos habla de un desafío de fe, porque el pueblo cristiano pues por años ha tenido esa costumbre de leer, pero se queda como un fin en sí mismo, que la leen y está bonito, a veces no lo entienden, a veces tampoco lo llevan a la práctica, pero se quedan pasivamente, y me incluyo. Por mucho tiempo yo solo la leía y pasajes interesantes, pasajes fuertes que me los saltaba porque no me gustaban, y pasajes bonitos en los que yo me detenía porque, cómo nos gusta que Dios nos hable bonito, ¿verdad? Que nos dé esas palabras tan tiernas, pero ¿qué tal cuando nos quiere hablar fuerte, nos quiere corregir, nos quiere advertir? Pues entonces ahí vemos la señal de madurez en la fe, si leemos, si aceptamos, si meditamos o nos lo brincamos, ¿verdad? Entonces algo que Dios me ha dado recientemente es lo que te quiero compartir en este tiempo, y vamos a ver un poquito acerca de la revelación en medio de esa lectura, en medio de ese meditar. Y quizá aunque nos vayamos un poco más despacio, porque a final de cuentas hay muchos programas donde dice, vamos a leer la Biblia en un año. Y por llegar al objetivo de leerla en un año, bueno, pues ni se detienen a meditar, a pensar, a aplicar. Y hay un pasaje. Hace un par de semanas estuvimos allá en la amada frontera de Ciudad Juárez, El Paso, y tuvimos el gozo de ser invitados por el pastor Armando Ruesga y su esposa Maribel, y el gozo de poder compartir. Y ahí en ese grupo donde nos reunimos, tanto de esta iglesia como de otros lugares, les compartí esto que recién Dios me había dado. Y gratamente, pues muchas personas se acercaron a decirme gracias porque era algo que estaba necesitando. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo extensivo. Y estaba yo dudando si, porque este es mi tercer tema que di en la mañana y en la iglesia, 24/7, y dije, bueno, si voy desde el principio, para todos aquellos que no estuvieron el 1 y el 2, pues es lo que pienso hacer. ¿Qué te parece? Si te parece, si voy bien, bueno, por favor, házmelo saber, y así empezamos desde el principio. Y sirve que para aquellas personas que por algún motivo no asistieron al primer tema en nuestra iglesia, bueno, pues que sepan que así se inició esta serie hermosa. Reciban un saludo bien grande. Sé que a algunos que lo han escuchado les va a bendecir el poder reiterar, y a otros que no, bueno, espero que lo pongan por obra en su vida. Hay un pasaje muy, muy interesante en el Antiguo Testamento. A mí en lo personal me gusta mucho meditar en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Este libro se me hace así como una inspiración bien especial que Dios le dio a Moisés. Y Deuteronomio viene a ser como un resumen de muchas cosas del Pentateuco, y una preparación muy fuerte como para entrar a la tierra prometida y poseerla, por instrucciones, por enseñanzas, por guía de parte de Dios al pueblo, no faltó. Aquí cada quien, ¿verdad? Si quiere ponerlo en su vida o no, bueno, ya cada quien lo decide. Pero Deuteronomio 29:29, que sé que nunca se te va a olvidar, porque es una base que al leer la Biblia tenemos que tener claro
que lo que dice Dios, ¿verdad? Y fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y entonces podemos ver aquí que hay dos aspectos bien importantes que Dios nos declara en esta palabra, ¿no? En la versión Valera dice, las cosas secretas, ocultas de Dios, no nos las da a conocer. Y bueno, yendo un poquito más de leer el texto, empecé ahí a meditar un poquito y te quiero compartir algo de esas cosas ocultas que Dios no te va a revelar estando aquí en la tierra, quizá ahí en la eternidad, pero de las cosas reveladas que sí nos las ha dado y que las pasamos por alto, no las tomamos muy en cuenta. En primer lugar, las cosas ocultas que Dios no nos va a revelar. Así es que no es que Dios no te oiga, no es que Dios no quiera responderte, es que Él dice, no te voy a dar esa revelación. Pero va a haber muchas más que sí, que son tan claras, que son tan palpables, que son tan visibles, y que no a fuerzas queremos así como que el lado prohibido, difícil, oculto, oscuro. No, no. Aquí por eso dice, en una soberanía total el Señor. Las cosas ocultas me pertenecen y no se las voy a revelar. Y por ejemplo, me venía a mi mente y corazón, en primer lugar, muchos aspectos del futuro. Número uno, ¿no? Muchos aspectos del futuro. Hay muchas promesas futuras, hay muchos eventos como los que describe todavía el libro de Apocalipsis que no se han cumplido, eventos generales, ¿no? Pero hay muchos aspectos del futuro que Dios tiene velados. De hecho, Él prohíbe terminantemente el buscar ese futuro a través de la brujería, la hechicería, los mediums, los magos, los horóscopos, porque Él dice, yo no te voy a revelar, ¿sí? Y tenemos que aceptar eso, porque cuando estamos leyendo la Biblia nos va a dar esa revelación, pero no nos va a decir literal, porque tal persona murió en tal año, a tal tiempo. Dios me está hablando que me voy a morir ya en tal tiempo. No, no es el tema. Pero también en segundo lugar, la muerte personal y la muerte de otros. No sabemos. Es algo que solamente Dios conoce. Y fíjate que el tema de la muerte es tan difícil de poderlo comprender. Si no lo comprendemos en nosotros, pues menos en la de otras personas. Sobre todo cuando Dios ha venido tratando con nuestra vida, como lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo. A ellos les advirtió que su muerte, en su momento, a cada uno separado, les advirtió que iban a morir. Y se fueron preparando. Yo es lo que quiero hacer. Yo no sé cuándo me voy a morir, no es que desee, pero sé que me voy a morir. Entonces, qué interesante. Y luego desafíos, me recordaba al estar preparando esto de mi nieto Josué cuando estaba más pequeño. Y ahora ya tiene 13 años, pero cuando estaba más pequeño un día me preguntó, así estábamos comiendo y me dice, oye Arita, ¿y si tú te murieras? No es que quiera que te mueras, pero si tú te murieras, ¿qué pasa con la iglesia? Y es bien interesante que los niños hagan esas preguntas porque igual y se quedan en duda y así viene una respuesta. Y le dije, mira, para empezar, mi amor, sí es cierto, cualquier día puede ser que me muera, pero te recuerdo que la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. Entonces esta iglesia va a permanecer, va a seguir conforme al propósito de Dios, ¿sí? Y no es que se acabe porque ya no estoy, o tu abu ya no está, ya no estamos. Pero no, me hizo meditar, ¿no? De tal manera que me acuerdo que en aquel tiempo empecé a hablar sin pensar así fatídicamente, me voy a morir, me estoy despidiendo. Pero yo me acuerdo que empecé a preparar mucho a la gente en el sentido de que se aferraran al Señor, que sus ojos en Él, que no se desanimaran, que si nosotros llegáramos a no estar, y mira,
al tiempo, pues el Señor nos trasladó de allá de Juárez a México. Entonces, son enseñanzas. Pero también cuando objetamos, ¿verdad? Que, ¿por qué se mueren los niños? ¿Por qué esa persona tan adulta, ya tantos años, tantos padecimientos, tanta tristeza y no se muere? No nos toca. No nos toca ni dar nuestra opinión. Fíjate, son las cosas secretas de Dios. Otra cosa es el propósito de las tragedias. Como tú y yo no somos Dios, no tenemos ni la más mínima idea el por qué, el efecto, el propósito, el plan, lo que Dios logra aún en medio de tragedias. Entonces yo he aprendido a guardarme mi opinión, que duele, sí, sí duele, que no comprendo, no comprendo, pero ¿sabes qué? He decidido confiar en aquel que está sentado en el trono. Tú y yo no vemos todo lo que está en el panorama completo, no solamente de tu vida, de tu familia, de tu ciudad, no, de la tierra, del universo. Y entonces cuando vemos aquí que hay un propósito en medio de las pruebas y de las tragedias, Dios es soberano. ¿Cuántas veces a partir de esa experiencia, precisamente que la gente vive muy difícil, tienen un encuentro con Dios o una búsqueda que nunca habían tenido? Entonces, son cosas que Él nos reserva, no nos revela. Ahora, no tengo duda que en algunos casos, con propósito muy excepcional, Dios le dé cierta revelación a ciertos siervos, como una enseñanza, como una palabra de advertencia. Pero lo general no sabemos el por qué. Tú estás a lo mejor viendo la noticia, no estás en el lugar, no estás viviendo eso, pero Dios que está en todas partes, Él sí. Por ejemplo, el juicio y la recompensa. Aquí en la tierra no vamos a ver la total justicia, ni tampoco las recompensas. Son cosas ocultas. Aquí tenemos que tener bien claro que veamos o no veamos, Dios hace justicia, porque siempre la queremos ver y siempre queremos que sea a nuestro favor. Pero Dios es soberano y va a haber ocasiones en que no nos deja ver que Él obra justicia. Dios no es injusto. No es ni injusto, no es mentiroso y Él no cambia. Entonces, el juicio de Dios siempre va a ser santo, puro y perfecto. Y va a ser aquí en la tierra y también en la eternidad. Pero no nos deja ver más allá de lo que alcanzamos nosotros a conocer o a percibir. Pero también en cuanto a la recompensa, ¿no? Hay gente que deja de servir a Dios porque está esperando que todos le aclamen, que le agradezcan. Y yo, la verdad, a mí me queda claro que si yo sirvo a Dios y hago algo porque Él me ha capacitado para hacerlo, yo espero de la recompensa. A veces la gente es ingrata, en ocasiones te pasan por alto, pero eso a mí no me desanima por años. Yo siempre espero mi recompensa. En ocasiones Dios me deja ver, en otras no, pero aún así confío. Otra de las cosas que nos tiene Señor oculta es el estado general de los que mueren, ¿sí? Y cada quien da su opinión pues muy humana, pero no significa que sea la verdad. Por ejemplo, los grandes teólogos han debatido acerca de que Saúl y Salomón se fueron al infierno por su desenlace de vida, su ocaso tan caótico. Pero tú y yo no somos Dios y no sabemos los tratos de Dios, así como con ellos, ¿sí? Con tantas otras personas. Nuestra opinión. Vamos a un funeral. Ay, no, era tan bueno. Bueno, eso es tu opinión, ¿sí? Pero Dios es el que mira lo profundo del corazón. ¿Dónde está? No sabemos. No, es que un día fue a la iglesia y jamás regresó. Bueno, eso es tu opinión. Porque no significa que tan solo en la iglesia te vas a encontrar con Dios Salvador, ¿sí? Y luego, no viste fruto, no viste cambio y das tu opinión. No, seguro que perdió la salvación, se fue al infierno. Esa es tu opinión. Pero Dios nos tiene reservado porque son cosas secretas de Él. Él sabe lo que hace con cada ser humano al que le dio aliento de vida y se lo retira. Y entonces todo esto nos tiene que llevar a confiar, a descansar, a esperar en el Todopoderoso. Otra de las cosas que tendemos mucho a tratar de investigar, el por qué tienen éxito los malvados. Y entonces encontramos el tema
como Salmo 73, ¿verdad? Un siervo de Dios llamado Asaf, un líder de alabanza, estaba, como dijo él, a punto de caer, porque tuvo envidia de los malvados. Y así lo menciona como gente que hace el mal, ¿verdad? Y él tuvo envidia de ese estilo de vida de ellos. Y Dios no nos deja ver más allá de las paredes, porque podemos ver a lo mejor una casa enorme, podemos ver, mucho se habla del narcotráfico, de la gente de negocios ilícitos, de la gente que abusa del poder, de la gente de gobierno, y entonces vemos un éxito que nosotros consideramos que es éxito, y entonces nos da coraje, nos da envidia. Y a mí me impacta mucho el desenlace de este Salmo 73, porque Asaf se empezó a llenar de eso que Dios le tenía negado saber, porque sus ojos veían que aparentemente a esa gente malvada le iba bien, ¿sí? Es lo que él veía. Pero cuando él entró al santuario de Dios para adorarlo, allí le fue revelado el fin que les esperaba, ¿sí? Entonces, son cosas ocultas que no vamos a saber. Si no sabemos muchas veces de nosotros, pues menos vamos a saber de todos los demás. Entonces, no opines. No, yo creo que esa persona no, definitivamente se fue al cielo porque era tan buena, ¿sí? Porque nunca faltó a la iglesia, porque hablaba bien bonito. No des tu opinión. No sabemos. No sabemos. Dios es el que va a dar justo juicio a cada uno. También otra de las cosas que llegamos a cuestionar mucho, que tampoco tenemos respuesta. ¿Por qué unos tienen hijos y otros no? ¿Por qué unos se casan y otros no? Sí. Y yo la verdad no te puedo decir el porqué de todos y cada uno. Dios sí lo sabe. Y no creas que nos dio hijos por buenos o no los dio por malos. No. Si fuera por merecimiento, todos estaríamos estériles y no hubiéramos podido para nada tener hijos. Pero Dios usa instrumentos humanos para tener hijos para su gloria y dar la oportunidad tanto a padres como a hijos, a abuelos, a tíos, a primos, de darse a conocer. Entonces, son cosas ocultas, no sabemos. Yo le he preguntado a Dios muchas veces por amadas de mi corazón que tanto hasta la fecha han anhelado un hijo y no llega. Y otras que ni lo esperaban, llegó. Pero volvemos a lo mismo, hay cosas que son secretas, que solamente Dios sabe y que si en su momento a Él le place a las personas adecuadas revelarlo, ese es otro asunto. Pero es parte de estas cosas secretas. Como también, ¿verdad? Porque algunos mueren a edad muy temprana, porque otros mueren a edad avanzada, porque unos mueren de una forma tan trágica, porque otros de muerte natural. Son cosas de la soberanía de Dios. Realmente no sabemos y no podemos echarle la culpa a Dios. Dios se lo llevó. Mira, tantas veces hemos hecho de nuestro único cuerpo que tenemos un tremendo destrozo, abuso de todos lados. Y se acelera el morir. ¿Por qué? Porque se afectan los órganos y se afectan nuestros sistemas y entonces la muerte es más pronta por los abusos de alcohol, de bebida, de comida, de sexo, de tantas participaciones peligrosas. Y no sabemos, de todos no sabemos. Yo te digo una cosa, tú asegúrate de tener la revelación de Dios para tu vida personal y que Él te muestre el plan que tiene, el propósito que tiene para tu vida. Y es de allí que te voy a mencionar algunas cosas que sí no son reveladas y que son tan claras como el agua. Por ejemplo, su amor, ¿sí? Ha sido revelado. ¿Sabes cuál es la muestra máxima del amor de Dios por la humanidad? Que envió a su único hijo, ¿sí? Ese es el tamañote del amor que Dios nos tiene, porque Él quería que tú vivieras la experiencia de su amor aquí en la tierra y luego, al morir aquí, la sigas viviendo en la eternidad. Ese amor eterno, ese amor
que permanece para siempre, ese amor que echa fuera el temor, ese amor que te da seguridad, que te da plenitud. Y eso te lo revela Dios. Eso no está escondido, eso es manifiesto. Y es más, dice que su misericordia, dice Jeremías el profeta, su misericordia, es nueva cada mañana. Y esto significa es amor constante, ¿sí? Entonces, esa es una cosa revelada y que a veces minimizamos, pero sí te voy a decir algo. Si tú no has experimentado el amor de Dios y luego al recibirlo lo das como Él dice que se dé, tú no sabes amar. Y solamente es el manejo de los sentimientos y las emociones tan efímeras y tan pasajeras y cambiantes, ¿verdad? También su perdón. Esto nos ha sido revelado y especialmente cuando tenemos esa culpa, esa condenación y llega esa palabra oportuna y dice, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y te revela su perdón y entonces tú vienes con ese ofrecimiento que te puede perdonar, muestras arrepentimiento, confiesas tu pecado, lo abandonas y experimentas en tu interior una paz impresionante. Eso es revelado, eso no está oculto. Para muchos todavía sigue oculto. ¿Por qué? Porque han cerrado su corazón a la palabra de Dios, pero también su gracia. Y recuerda que la gracia viene de una raíz en griego que significa gratis, regalo, carisma, carismata. Y entonces esa gracia es ese favor inmerecido. Y si tú no has dado cuenta a tu vida que todas las bendiciones que tienes no son merecimientos, sino son gracia del eterno Dios, entonces no te ha sido revelada la palabra. Porque por gracia somos salvos, ¿sí? Y por gracia somos bendecidos, tenemos vida, tenemos fuerza, tenemos salud, tenemos familia, tenemos recursos. Es por gracia del Señor. Paciencia. Y si hay alguien paciente en la vida es el Señor Dios nuestro. Él es tan paciente con cada uno de nosotros que nos da lecciones de paciencia. Esta nos es revelada y empiezas a vivirla cuando la vives conforme es su voluntad. A mí me ha pasado algo bien precioso. Yo sé que la paciencia que Dios me da es fruto del Espíritu, porque humanamente yo hubiera aventado la toalla desde cuándo, como dicen coloquialmente, ¿no? Me hubiera desesperado, hubiera ahorcado a 2 que 3. Pero sin embargo, cuando el Espíritu está gobernando, me revela que ese poder de soportar, de seguir adelante, de tolerar, de ese aguante divino, viene de Dios. Otra cosa que nos revela, su bondad. Cuando tú descubres que Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno, no nada más es para disfrutar de sus bondades, sino para darte lecciones de amor, ejemplo de bondad, ejemplo de compasión, y entonces tú puedes mostrar con otros bondad. Cuando te propones, es propuesta que yo tengo por muchos años, yo voy a tratar bien a toda la gente que me encuentre, independientemente de su estado de ánimo, independientemente de su carácter o de su posición. Yo no trato bien a los de dinero y mal a los de poco dinero. No. Yo he propuesto tratar con bondad porque a mí Dios me trata con bondad. ¿Sí? Si me corresponde bien y si no, ni modo. Yo me quedo con aquello que Dios dio a mi corazón. Misericordia. Y la misericordia, lo hemos platicado en otros espacios, es que aquello que merecíamos, ese castigo, Dios lo detiene porque muestra su amor. Y de igual manera tenemos que aprender a ser misericordiosos con otros. Otra cosa que te revela con mucha claridad es su propósito, ¿sí? Y entonces muchas personas no saben el propósito de vida, no saben el plan de vida, y te pongo un ejemplo. La gran mayoría se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Se jubila y se viene para abajo, porque pensó que su propósito era trabajar. Pero ¿qué pasa cuando ya no se tiene la edad para trabajar una jornada completa? Porque te despiden o porque pierdes el trabajo o porque te jubilas o porque ya no estás apto para cumplir ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí?
no tienes una meta a donde llegar, no tienes un propósito que te dirija. Y Dios revela el propósito. El salmista dice en el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. No todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, dice la palabra, no todos van a ser milagros, ¿sí? Pero cada uno forma parte del cuerpo de Cristo para cumplir su participación, sea que le toque ser dedo, le toque ser ojo, le toque ser oreja, en ese sentido figurado. Y entonces tú puedes descubrir el propósito de Dios. Yo digo una cosa, una situación es tener roles en la vida, como lo es ser hijo, y luego ser padre, y luego ser esposo, luego ser padre, luego nos toca ser abuelos, bisabuelos, tíos, primos, etcétera, ¿verdad? Son roles, ¿sí? Porque muchos, si piensan que su propósito de vida es casarse, luego termina el divorcio o viudez, o no se casan. O que es tener hijos, luego no, como les decía, no tienen hijos, o tienen y los hijos los abandonan, ¿sí? O el asunto de tener novio, ¿no? Hay gente que nunca ha tenido un novio o novia por alguna causa. Si este fuera propósito de vida, pues qué vida tan frustrada. Pero va más allá de los roles, es el llamado divino a ser su hijo. Ese título nadie te lo va a quitar, independientemente de tu posición civil. Y entonces descubres el propósito, el plan de Dios. Esas son reveladas. Y luego las promesas. Las promesas de Dios te las revela cuando tú estás leyendo la palabra, meditando en la palabra, estudiando la Biblia y encuentras una parte que se sube de todas las demás, esas letras como doradas, ¿verdad? Y dices, esto es para mí. Yo a lo largo de mi vida he tenido tantas promesas de parte de Dios que han sostenido mi vida. Y esas promesas me son reveladas y después me son confirmadas. Y entonces puedo yo disfrutar de que esa promesa que Dios me dio va a llegar en el tiempo oportuno de su voluntad. Y yo le voy a creer a Dios con todo mi corazón. También algo que nos revela es la enseñanza. Es cuando Dios nos está dando instrucciones de vida y puede decirnos, todo el mundo le hace de tal manera, pero tú eres mi hijo y quiero que lo hagas de este modo. Y Él te enseña, Él te guía, Él te muestra, Él te revela. Y esto es maravilloso porque su enseñanza no está escondida como en los grupos esos oscuros de los masones, ¿verdad? Todo es secreto, todo es oculto, todo es oscuro. Yo no sé por qué, pero Jesús se paraba delante de las multitudes a plena luz del día y daba las enseñanzas y les decía lo que el Padre Santo quería que sus hijos hicieran. Otra de las cosas es que en medio de esa enseñanza de lectura que estamos teniendo, nos va a dar instrucciones, porque unas instrucciones nos da cuando somos solteros, que otras cuando somos casados, otras cuando somos padres, otras cuando somos profesionistas, otras cuando no tuvimos una carrera y desarrollamos un oficio, otras cuando tenemos la oportunidad de hacer máster, otras cuando ya dejamos de estudiar. Siempre hay instrucciones varias para cada etapa, unas para los niños, otra para los jóvenes, otra para los adultos, para los mayores, e ir aprendiendo. Hay muchas instrucciones, mucho de lo que habla, por ejemplo, Dios, del orgullo, de la necedad, de la envidia. Estas cosas, si no las controlamos desde que somos jóvenes, cuando seamos ancianos nos van a dominar. Y va a ser muy poca gente que nos va a soportar. Porque es bien difícil tratar con una gente que no solamente son los años, sino la necedad acumulada, sino el orgullo acumulado, sino la ira acumulada. No, empieza a tratarlos ya. Eso está revelado. Eso no está oculto. Y entonces encontramos aquí que tiene, aparte de instrucciones, enseñanzas, también Dios nos corrige. Y hay escrituras que van a traer a nuestra vida esa corrección. Están bien claras. Entonces vemos ejemplos de gente que actuó mal, decidió mal, obró mal, de mala voluntad, con mal corazón, y así le va. Y tú ves ese pasaje y dices, ay, qué malo con ese personaje. No, no se trata del personaje, se trata que Dios te está hablando, te está advirtiendo, ¿sí?
Hay un capítulo ahí en la Biblia que habla acerca de un hombre tremendo llamado Nabal, que era tan enojón, pero tan enojón, pero tan enojón, que todas en su casa le tenían miedo hasta de hablarle. ¿Y sabes de qué murió? De un coraje. ¿Sí? Entonces, cuando ves esas historias, no es, ay, pobre Nabal. No, es que Dios está tratando, mira, esto crece, esto domina, esto mata. Y entonces es más allá de leer la Biblia, reflexionar, ¿qué me está Dios revelando? ¿Qué me quiere hablar a mí? Y entonces nos advierte también. Hay muchos relatos de advertencia que si actuamos con mentira, con engaño, con trampa, esa va a ser la consecuencia y el resultado. La cosecha siempre va correspondiente a la siembra. Y la realidad del corazón humano. Vemos que Dios una y otra vez nos revela que el corazón para nada es digno de confianza. Nuestro corazón realmente necesita aprender a temer a Dios, a amar a Dios, a buscar a Dios. Eso es lo que necesita nuestro corazón. No guiarnos por él, porque los sentimientos son cambiantes y muchas veces engañosos. Entonces tenemos que esperar en Dios. Yo te pongo unos ejemplos de las cosas reveladas, pero déjame te digo que hay muchas más cosas que Dios nos quiere revelar de manera personal. Yo soy de la opinión que un matrimonio que está en conflicto, ambos necesitan buscar consejo, guía y ayuda separados, que hablen a lo profundo de cada mente y corazón, arreglen su situación personal y del resultado de esa restauración, de esa reconciliación con Dios y consigo mismos, aporten a la relación lo mejor que hayan aprendido. Ese es el consejo que yo frecuentemente doy. Y quiero terminar diciendo algo acerca de lo que es la revelación, ¿verdad? Y esto lo saqué del diccionario bíblico electrónico, que ha sido una herramienta impresionante para mi vida. Y en primer lugar, te quiero decir que la revelación está mostrada allí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es esa afirmación que la Biblia es la única y fiel declaración de la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. ¿Sí? Solamente la Escritura, solamente la Biblia. En la mañana estaba escuchando un mensaje del doctor Núñez que decía que de otro personaje, predicador, doctor Benijín, decía que en una ocasión de una enseñanza que Dios tenía 9 personas, que no eran 3, sino eran 9. Y pasados los años, él ofreció disculpas porque dijo que se había equivocado. Pero ¿a cuánta gente? Ahora, ¿dónde dice la Biblia que son 9 personas? No, la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿De dónde sacó las 9? No lo sé. Es más, yo ni escuché esa predicación, lo digo como un dato de referencia. Entonces, en la Biblia vas a encontrar que Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Y es la única fuente fiel de autoridad para que nosotros podamos conocer verdaderamente quién es Dios. Ahora, Dios se revela a sí mismo con el propósito de que su pueblo pueda conocerle, amarle, confiar en él, servirle y obedecerle como Señor. Por eso se va revelando a nuestra vida. Y no tiene que estar viniendo alguien a decirnos, estás mal, ya no hagas eso, pórtate bien, eso no es correcto. Igual y venga alguien, pero aquí lo importante es que sea el Señor el que te esté diciendo en revelación lo que a Él le agrada o no. Él se quiere dar a conocer. Cuando decimos, busca a Dios, no es que Él esté perdido, no es que tú eres el perdido. Y Él desde el vientre de tu madre te anda buscando. Pero por la necedad del corazón, el orgullo del corazón, no dejamos que Él nos encuentre en un plano salvador. Tercer lugar, acerca de la revelación, Dios habló a lo largo de la Escritura a través de los patriarcas, habló a través de los profetas y a través de los apóstoles también, ¿verdad? Hay muchos escritores en la Biblia que fueron inspirados por Dios y en la ocasión que compartí esto en la iglesia, alguien muy nuevo en el Evangelio me decía,
Pero ¿quiénes son los patriarcas? Y empezábamos a mencionar, ¿verdad? Los que fueron iniciadores de la nación de Israel por gracia de Dios. Y un Abraham, un Isaac, un Jacob, y luego los profetas, un Moisés, y luego empezamos a mencionar Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después nos fuimos con los profetas menores que también tienen su aportación, y luego los apóstoles, y alguien mencionó Marcos, no, Marcos no fue apóstol. Él escribió literalmente Marcos, pero Pedro, apóstol, se lo dictó. Y entonces cuando termino de dar esta explicación, mencionamos a Santiago, mencionamos a Pablo, mencionamos a Juan. Me dice esta persona que empieza a leer la Biblia: ahora esos nombres para mi vida tienen significado. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué interesante, porque le fue revelado. Ella veía nombres. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Pero ya después que sabe, es que Dios a ellos, a cada uno de ellos, se les reveló Dios, se les apareció Dios, les dio promesa. A mí me impacta la promesa que le dio a Abraham de muchas, pero que entre otras a mí me bendice, porque dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso alcanza para nosotros. Qué hermosa revelación que quedó ahí escrita. Otra de las cosas, la presencia, palabras, hechos y exaltación de Jesús constituyen la gran revelación de los siglos, ¿sí? Y podemos encontrar que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, y entonces Él vino literalmente en la persona humana para podernos dar palabras, demostrar hechos, y después, al resucitar y vencer la muerte, vemos la exaltación de un Dios eterno, que no muere, que vive para siempre. Y los apóstoles reciben la revelación no solo en términos de las realidades de su fe, sino también en la forma de instrucciones personales y guía para su propia vida, pero también para su ministerio. Entonces, de allí, de esas cartas que escriben los diferentes apóstoles, hay muchas instrucciones, hay muchos subtítulos: la vida que agrada a Dios, hay muchos: la vida cristiana, las acciones, porque no es un rito, porque no es una serie de costumbres religiosas, no, son acciones. Y esas acciones las produce el Santo Espíritu de Dios cuando tenemos esa disposición, pero bella, de obedecerle, de creerle, de servirle. Y entonces las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, nos hablan de una manera impresionante, y ni se diga del Evangelio. Todo un estilo de vida conforme lo designa el Salvador amado. Y luego al final encontramos que Cristo, ¿sí?, revelará a Dios cuando Él vuelva a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Y los creyentes deberíamos de estar esperando la gloriosa aparición de nuestro amado Salvador, según lo dice 2 Tesalonicenses 2:8. Esto es parte de la revelación. Lee la Biblia y ve más allá, más allá. ¿Qué te quiere Dios revelar en esa lectura que hiciste? No, nada, ya leí, ya cumplí. No, no. ¿Qué te quiere revelar? ¿Qué te quiere mostrar? Y hay cosas que no van a entenderse porque Él dice, son secretas. Así que ni te preocupes de estar insistiendo en que te revele, porque son secretas. Y tienes que aceptar esa realidad. ¿Qué te parece? Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a dar seguimiento a esta serie? Más allá de leer la Biblia, para que aprendamos a subir de nivel y que no solamente estemos leyendo con los ojos, porque muchas veces ni la boca abrimos, ¿sí?, y nos quedamos dormidos, o nos distraemos, o leímos pero no aprendimos, o leímos pero no entendimos. La próxima semana te doy la segunda parte de esto, que espero con la ayuda de Dios lo recibas con mansedumbre, ¿sí? Porque es la manera de poder hacer viva la palabra. Y yo con mucho gozo te quiero compartir lo que recibo de mi Padre Santo. Para mí es un gusto volverme a conectar contigo. Me da gusto recibir los saludos de tantos amados de tierras lejanas. Ahorita me llega un saludo de allá por Cancún, otro que está allá para Estados Unidos. Acabo de ver uno de allá de Ciudad Juárez. Acabo de ver gente aquí de la Ciudad de México. Oye, qué maravilloso este contacto de red social, uniéndonos en un mismo sentir para conocer más a nuestro amado Salvador.
¿Sabes quién puede servir al Señor fielmente e íntegramente? Aquel que lo conoce de veras, ¿sí? Porque nunca va a hacer algo que ofenda a su precioso nombre. Yo quiero invitarte para que junto conmigo hagas esta oración y le digas a Dios: Señor, yo necesito, díselo ahí donde estás, dile, yo necesito ir más allá de leer la Biblia. Gracias porque me das ojos para leerla, porque tengo un ejemplar o varios. Gracias porque he podido leerla y algo he aprendido, sin duda, algo se me ha quedado, pero quiero ir más allá. No quiero quedarme tan solo en una acción pasiva, sino que quiero ir más allá. Quiero ir a disfrutar esas cosas reveladas y con todo respeto aceptar lo que está secreto. No intentar para nada que tú cambies de opinión, porque si tú me dices en cuanto a la muerte que no tengo más revelación que la que está escrita en tu palabra, lo voy a aceptar. Y de la vida de igual manera. Mi Dios amado, ayúdanos, queremos seguir creciendo, madurando, aprendiendo. Queremos seguir en ese sentir hermoso que tu palabra misma nos enseña día tras día. Queremos tener de ti esa inspiración tan clara, que aquello que nos quieras revelar encuentres corazones humildes, corazones sinceros, corazones sensibles, mansos, que no haya nada de altivez ni de orgullo que esté impidiendo tu fluir, tu espíritu precioso que es tan poderoso, el cual nos dice Jesucristo que nos guiará toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Y claro, las que van a ser reveladas. Permítenos disfrutar intensamente estas cosas que nos has revelado en esta hora, porque es maravilloso, mi Dios, que podamos disfrutar tu amor, tu perdón, tu gracia, tu paciencia, tu bondad, tu gran misericordia, descubrir tu propósito, el plan que tienes para nuestra vida, disfrutar las promesas, Señor, que nos hacen partícipes de tu naturaleza divina, ser enseñados por el Santo Espíritu y recibir esas instrucciones para cada etapa de nuestra vida. Corrígenos, Señor, adviértenos, Señor, y muéstranos la realidad de nuestro corazón, que no es digno de confianza, porque es perverso, porque es engañoso. Pero tú, si eres el Rey y el dueño de nuestro corazón, este va a estar en constante renovación, transformación y vida. Y eso es lo que queremos. Reconocemos que va a haber cosas que no nos van a ser reveladas en vida, pero confiamos en tu soberanía y en tu sabiduría. Gracias por este tiempo hermoso, Dios. Queremos bendecir y alabar tu santo nombre. Y oramos con amor, con fe y con confianza en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y a Él sea la gloria siempre. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Yo espero que pronto volvamos a encontrarnos. Por favor, déjame una notita, me gusta saber de ti. Créeme que me acuerdo de ti y doy gracias al Señor por todo aquel que anhela conocer más al ser que lo creó y lo sostiene. ¿Te parece? Nos vemos la próxima semana. Claro, si el Eterno nos concede vida. Bendiciones, un gran abrazo. Hasta pronto.